Te pregunto algo. ¿Y si uno de los científicos más grandes de la historia hubiera predicho exactamente cómo la religión destruiría la civilización? Y lo estamos viendo suceder en tiempo real. Carl Sagan no solo estudió el cosmos, estudió la estupidez humana con la misma precisión científica. Y lo que descubrió fue tan aterrador que su libro final se lee como una profecía de nuestro apocalipsis actual. Advirtió que la superstición triunfaría sobre la ciencia, que el pensamiento crítico sería reemplazado por el pensamiento mágico y que la humanidad avanzaría sonámbula hacia una nueva edad oscura impulsada por el fundamentalismo religioso y el analfabetismo científico. Cada predicción se está cumpliendo con una precisión aterradora y la parte más escalofriante nos dijo exactamente cómo detenerlo. Pero las instituciones religiosas se aseguraron de que nunca escucháramos. En 1995, un Carl Sagan moribundo se sentó frente a su máquina de escribir, compitiendo contra el tiempo para entregar la llamada de atención más urgente de la humanidad. Su cuerpo fallaba debido a una rara enfermedad sanguínea, pero su mente ardía con una claridad apocalíptica sobre lo que se avecinaba. El resultado fue El mundo y sus demonios, un libro tan profético que parece que tuvo una máquina del tiempo apuntando al 2024. Sagan no solo vio el futuro, entendió los mecanismos psicológicos que lo crearían. Vio cómo los estadounidenses abandonaban la cultura científica por ilusiones cómodas, cambiaban el pensamiento crítico por la pertenencia tribal y abrazaban la superstición como un escudo contra verdades incómodas. Y se dio cuenta de que la religión no solo no lograba detener este colapso intelectual, sino que lo estaba acelerando activamente. Pero aquí es donde la historia se vuelve psicológicamente devastadora. Las advertencias de Sagan no fueron ignoradas por accidente, fueron sistemáticamente suprimidas por las mismas instituciones que afirmaban preocuparse por el bienestar humano. Líderes religiosos, oportunistas políticos e intereses corporativos reconocieron que una población educada y con conocimientos científicos sería imposible de controlar. Así que hicieron lo que los humanos siempre hacemos cuando la verdad amenaza al poder. Declararon la guerra a la verdad misma. Las armas en esta guerra no fueron bombas ni balas, eran más insidiosas. La cultivación deliberada del sentimiento antiintelectual, el socavo sistemático de la autoridad científica y la promoción de formas alternativas de conocimiento que casualmente se alinean perfectamente con ilusiones rentables y dogmas religiosos. Sagan predijo que Estados Unidos se convertiría en una sociedad donde la gente creería más en la astrología que en la astronomía, donde la curación con cristales tendría el mismo tiempo que la medicina basada en evidencia, donde la revelación religiosa se consideraría más confiable que la investigación revisada por pares. Advirtió sobre un futuro donde la cultura científica sería tan rara que los charlatanes podrían vender cualquier absurdo a un público crédulo y desesperado por respuestas simples a problemas complejos. Miren a su alrededor. Millones de estadounidenses creen que la Tierra es plana a pesar de la abrumadora evidencia en contrario. Los movimientos antivacunas han resucitado enfermedades que estaban casi extintas. La negación del cambio climático persiste a pesar del consenso científico unánime. Fundamentalistas religiosos exigen igualdad de tiempo para los mitos de la creación en las aulas de ciencia. La charlatanería de la medicina alternativa genera miles de millones, mientras que los tratamientos basados en evidencia son descartados como conspiraciones de las grandes farmacéuticas. Cada una de sus predicciones se ha materializado con una precisión horrorizante, pero esto es lo que lo hace psicológicamente fascinante. Las personas más resistentes a las advertencias de Sagan son exactamente aquellas a las que intentaba salvar. Los creyentes religiosos, convencidos de que la fe es superior a la evidencia, ven la cultura científica como una amenaza a su autoridad espiritual en lugar de una herramienta para el florecimiento humano. Esto no es ignorancia accidental. Es estupidez voluntaria elevada a virtud y revela algo aterrador sobre la psicología humana. Nuestra capacidad para elegir mentiras cómodas sobre verdades incómodas, incluso cuando esas mentiras conducen directamente a nuestra propia destrucción. Sagan entendió que la religión y la ciencia no eran solo cosmovisiones en competencia, eran formas fundamentalmente incompatibles de entender la realidad. La ciencia exige evidencia, fomenta la duda y cambia sus conclusiones cuando surgen nuevos datos. La religión exige fe, desalienta el cuestionamiento y mantiene sus conclusiones independientemente de la evidencia contradictoria. Esto crea un conflicto inevitable que la mayoría de la gente intenta resolver mediante la compartimentación,
manteniendo sus creencias religiosas en una caja mental y su comprensión científica en otra. Pero Sagan reconoció que esta compartimentación psicológica era insostenible y en última instancia destructiva. No se puede creer simultáneamente que la evidencia importa y que la fe trasciende la evidencia. No se puede defender el pensamiento crítico mientras se aceptan afirmaciones que se desmoronan bajo un análisis crítico. Lo que es psicológicamente revelador es cómo respondieron las instituciones religiosas a este desafío. En lugar de lidiar honestamente con el conflicto entre la fe y la razón, lanzaron una campaña de propaganda sofisticada diseñada para socavar la autoridad científica misma. No podían derrotar a la ciencia mediante la evidencia, así que atacaron el mismo concepto del pensamiento basado en evidencia. La estrategia fue brillante y devastadora. Convencer a la gente de que los científicos son solo otro tipo de sacerdotes, que las teorías científicas son solo otra forma de dogma religioso y que elegir entre explicaciones en competencia es una cuestión de preferencia personal en lugar de evaluación de evidencia. Una vez que convences a la gente de que todas las afirmaciones de verdad son igualmente válidas, la cultura científica se vuelve imposible y la superstición se vuelve inevitable. Aquí es donde el análisis de Sagan se vuelve verdaderamente penetrante. Reconoció que el problema no era solo la falta de educación, era la resistencia activa a la educación impulsada por necesidades psicológicas profundas. La mayoría de la gente no rechaza la ciencia porque no pueda entenderla. La rechazan porque entenderla los obligaría a abandonar ilusiones reconfortantes sobre su lugar en el universo. La creencia religiosa proporciona lo que la ciencia no puede: certeza absoluta, propósito cósmico y significado personal en un universo infinito. Les dice a las personas que son especiales, elegidas y amadas por el Creador de todo. La ciencia les dice que son simios evolucionados en una pequeña roca orbitando una estrella ordinaria en una galaxia poco notable entre miles de millones de otras. El atractivo psicológico de la narrativa religiosa es tan poderoso que la mayoría de la gente rechazará evidencia abrumadora antes de aceptar la insignificancia cósmica. Esto crea lo que Sagan llamó el mundo y sus demonios. Una sociedad donde la gente prefiere las explicaciones mágicas a las naturales, donde la superstición se siente más satisfactoria que el conocimiento, donde la ignorancia se hace pasar por sabiduría. Y una vez que se entiende esta dinámica psicológica, el estado actual de la cultura estadounidense vuelve predecible en lugar de sorprendente. Pero Sagan vio algo aún más perturbador: la explotación deliberada de estas vulnerabilidades psicológicas por parte de líderes religiosos y políticos que sabían mejor. No eran verdaderos creyentes, eran manipuladores cínicos usando la superstición como una herramienta para el control social. Sagan observó con horror cómo el fundamentalismo religioso comenzó a infiltrarse en las instituciones estadounidenses con precisión militar. Juntas escolares repletas de creacionistas, políticos complaciendo a literalistas bíblicos, jueces de la Corte Suprema interpretando la ley a través de la doctrina religiosa. La separación entre la Iglesia y el Estado no solo se estaba erosionando, estaba siendo sistemáticamente demolida por personas que entendían exactamente lo que estaban haciendo. La estrategia era sofisticada y a largo plazo. Capturar instituciones educativas para asegurar que la próxima generación fuera científicamente analfabeta, influir en los medios para normalizar el pensamiento sobrenatural y cambiar gradualmente la autoridad cultural de los expertos basados en evidencia a los líderes basados en la fe. Cada paso parecía pequeño y razonable de forma aislada, pero juntos constituían un asalto coordinado a los valores de la Ilustración que hicieron posible la civilización moderna. Lo que lo hace psicológicamente fascinante es cómo los arquitectos de esta campaña convencieron a millones de estadounidenses de que defender la superstición era en realidad defender la libertad. Enmarcaron la educación científica como persecución religiosa, las políticas basadas en evidencia como exceso tiránico y el pensamiento crítico como un ataque a los valores tradicionales. Convirtieron la ignorancia en un grito de guerra e hicieron de la estupidez una medalla de honor. Sagan reconoció que esto no era solo un cambio cultural, era un suicidio cultural. Una civilización tecnológicamente avanzada no puede sobrevivir cuando su población se vuelve científicamente analfabeta. Sagan también predijo cómo los medios de comunicación abandonarían su responsabilidad de educar e informar, eligiendo en su lugar entretener y manipular. Previó el auge del infotenimiento, donde los complejos temas científicos se reducirían a falsas controversias entre puntos de vista opuestos, donde la experiencia sería tratada como solo otra opinión,
donde los índices de audiencia importarían más que la precisión. El patrón está en todas partes ahora. Científicos del clima debatiendo con defensores de las petroleras, como si ambas perspectivas fueran igualmente válidas. Expertos médicos compartiendo paneles con activistas antivacunas, biólogos evolutivos obligados a defender la ciencia establecida contra fundamentalistas religiosos. La obsesión de los medios con el equilibrio creó una falsa equivalencia entre el conocimiento y la ignorancia, entre la evidencia y la superstición, entre la experiencia y la opinión. Esto no fue accidental, fue el resultado predecible de tratar la verdad como una mercancía en lugar de un valor. Cuando las empresas mediáticas priorizan las ganancias sobre la precisión, inevitablemente complacen lo que el público quiere escuchar en lugar de lo que necesita saber. Y lo que la mayoría del público quiere escuchar son mentiras cómodas que confirmen sus creencias existentes en lugar de verdades incómodas que desafíen su cosmovisión. Las instituciones religiosas explotaron brillantemente esta transformación mediática, creando sus propios ecosistemas de información donde la superstición podía florecer sin interferencia de hechos inconvenientes. Construyeron cadenas de televisión, emisoras de radio y plataformas de Internet donde la autoridad religiosa podía competir directamente con la experiencia científica por la influencia cultural. Quizás la advertencia más perspicaz de Sagan concernió el sabotaje deliberado de la educación pública por parte de extremistas religiosos. Predijo que los creacionistas se infiltrarían en las juntas escolares, los comités de libros de texto y los departamentos de educación estatales, reemplazando gradualmente el plan de estudios científicos con propaganda religiosa disfrazada de teorías alternativas y pensamiento crítico. La estrategia era diabólica en su efectividad. En lugar de promover abiertamente la religión, atacarían a la ciencia. En lugar de defender el creacionismo, exigirían enseñar la controversia sobre la evolución. En lugar de imponer la alfabetización bíblica, pedirían libertad académica para cuestionar teorías científicas establecidas. Cada táctica sonaba razonable para las personas que no entendían la agenda subyacente. ¿Quién podría oponerse al pensamiento crítico? ¿Quién rechazaría la libertad académica? ¿Quién se resistiría a enseñar puntos de vista alternativos? Pero Sagan reconoció que estos no eran llamados genuinos a la apertura intelectual. Eran caballos de Troya diseñados para colar superstición en las aulas de ciencia. La manipulación psicológica fue brillante. Convencieron a los padres de que proteger a sus hijos de la cultura científica era en realidad protegerlos del adoctrinamiento. El marcar la educación basada en evidencia como sesgo ideológico y la educación basada en la superstición como perspectiva equilibrada. Hicieron que la ignorancia sonara a sabiduría y el conocimiento a propaganda. Sagan también previó cómo el fundamentalismo religioso se fusionaría con el extremismo político para crear un movimiento que era simultáneamente antiintelectual y autoritario. Predijo que la experiencia científica sería descartada como sesgo liberal, que las políticas basadas en evidencias serían atacadas como opresión política, que el discurso racional sería reemplazado por la lealtad tribal y la manipulación emocional. Los mecanismos psicológicos son idénticos a los utilizados por los movimientos totalitarios a lo largo de la historia. Crear una mentalidad de nosotros contra ellos, demonizar a las élites intelectuales, promover la adoración al líder por encima del pensamiento crítico y convencer a los seguidores de que su ignorancia es en realidad una sabiduría superior que amenaza al establishment corrupto. El fundamentalismo religioso proporcionó la base perfecta para esta transformación política porque ya había entrenado a millones de estadounidenses para valorar la fe por encima de la evidencia, la autoridad por encima del análisis y la lealtad grupal por encima del pensamiento individual. La transición del fundamentalismo religioso al extremismo político no requirió nuevas habilidades psicológicas, solo nuevos objetivos para los mismos impulsos antiintelectuales. Lo que hace esto particularmente trágico es cómo pervirtió preocupaciones legítimas sobre la corrupción política y el fracaso institucional. En lugar de exigir mejor evidencia y un análisis más riguroso de sus líderes, se convenció a la gente de rechazar la evidencia y el análisis por completo. En lugar de responsabilizar a las autoridades con estándares más altos, se les enseñó a adorar a las autoridades que confirmaban sus prejuicios. Sagan murió justo cuando Internet comenzaba a transformar la comunicación humana, pero entendió su potencial tanto para la liberación como para la catástrofe. Reconoció que el acceso sin precedentes a la información podría iluminar a la humanidad o ahogarla en un océano de desinformación,
dependiendo de si las personas desarrollaban las habilidades de pensamiento crítico necesarias para distinguir fuentes confiables de las no confiables. El resultado ha sido exactamente lo que Sagan temía. En lugar de crear una población más informada, Internet ha permitido la formación de burbujas de información aisladas, donde las personas pueden rodearse de fuentes que confirman sus creencias existentes mientras evitan cualquier exposición a evidencia contradictoria. Las comunidades religiosas han usado esta tecnología para crear realidades alternativas donde la superstición parece científicamente validada y el consenso científico parece religiosamente motivado. El atractivo psicológico de estas cámaras de eco es irresistible para la mayoría de las personas. ¿Por qué luchar con evidencia compleja que desafía tu visión del mundo cuando puedes encontrar explicaciones simples que la validan? ¿Por qué soportar la incomodidad de la incertidumbre intelectual cuando puedes lograr la satisfacción de la certeza absoluta? ¿Por qué aceptar el trabajo duro del pensamiento crítico cuando puedes disfrutar de la comodidad fácil del sesgo de confirmación? Pero Sagan entendió que esta comodidad psicológica tiene un costo enorme. La erosión gradual de la capacidad de la humanidad para distinguir entre la verdad y la falsedad, entre el conocimiento y la opinión, entre la evidencia y la superstición. Sagan también reconoció cómo los intereses corporativos explotarían el analfabetismo científico para obtener ganancias financieras. Predijo el auge de industrias construidas sobre la desinformación deliberada. Empresas de medicina alternativa vendiendo tratamientos inútiles. Contaminadores ambientales financiando la negación climática, compañías tabacaleras ocultando riesgos para la salud, corporaciones farmacéuticas suprimiendo resultados de investigación negativos. El patrón es siempre el mismo. Cuando la evidencia científica amenaza actividades rentables, las corporaciones no cambian sus actividades, atacan la evidencia, financian investigaciones pseudocientíficas, promueven expertos falsos, crean controversias artificiales y explotan el analfabetismo científico público para mantener ilusiones rentables. Las instituciones religiosas demostraron ser aliadas naturales en esta guerra corporativa contra la ciencia porque ya habían establecido el precedente cultural de que la fe podía anular la evidencia, que las creencias tradicionales eran superiores a los nuevos descubrimientos, que cuestionar la autoridad era peligroso y incorrecto.